Hola, hola. Bueno, en el video de hoy te voy a hablar sobre Irán. Es un país que ahorita está muy pues en boga, en el cual se mencionan muchas cosas por las protestas, por la situación interna, pero que igual que con Venezuela, con el cual comparten muchas cosas, hay que analizarlo en lo macro. Y antes de eso, quiero hacer referencia a este tipo de temas, ya que pues sí he visto comentarios que se me hacen muy absurdos y que nos hacen enojar a quienes estudiamos este tipo de cosas. Yo como geógrafo, historiadores internacionalistas, sociólogos, economistas, algunos, porque pues tratan de ridiculizar y realmente solo le están haciendo, como decimos en México, gordo el caldo a la derecha y a los ignorantes. Porque ahora dicen, ay, es que ya los zurdos quitaron sus banderas de Palestina y pusieron la de Venezuela. Y eso realmente es muy tonto. Creo que solo representa o demuestra que la gente no entiende las cosas, pero le encanta opinar. Y creo que no ve que detrás del golpe de Estado a Venezuela y de la masacre en contra de Palestina, pues está el mismo gran monstruo, que es Estados Unidos y el lobby sionista, o sea, de esta gente con ideas como la del señor del bigote, que es la que comanda Israel. Por eso es más absurdo cuando se burlan ese tipo de cosas, o cuando hablamos de otros temas, creo que de interés global, como es el cambio climático, o a poco son como Trump y no creen en el cambio climático. Digo, de él, pues entendemos que es una gente muy ignorante, egoísta y rica, que solo quiere hacer dinero, pero creo que si tienes un poquito de conciencia de observación, pues sabes que el cambio climático es real y entiendes que detrás de muchos de estos problemas, como lo de Irán, está Estados Unidos. Entonces, bueno, hablemos de Irán. El mapa de Irán, pues sí tiene un pequeño error, sobre todo en esta parte, ¿no? Que se ve más grande de lo que en realidad es. Ajá, pero bueno, Irán es un país de Asia Central. Es un país que es el número 17 por población y tienen casi 93 millones de habitantes según cifras oficiales. Pero Irán tiene una peculiaridad que comparten otros países, como puede ser, por ejemplo, aquí Etiopía. Y es que Irán tiene muchas minorías étnicas, pero esas minorías tienen un porcentaje significativo de gente, o sea, no son minorías del 2 o el 5%. En general, si Irán se separara por todas sus minorías étnicas, pues el país terminaría prácticamente desintegrándose. Irán es el heredero de la antigua Persia. Ajá. Por eso la mayoría de la gente de Irán son persas. Pero esta parte de aquí es el Kurdistán. Y esto aquí sobre todo el error tiene que ver con la frontera de Turquía. Por eso es que quedó tan largo Irán. Pero aquí está Kurdistán. Esta parte de aquí, vale, ahorita pues te voy a dejar un par de mapitas ahí para observar. En esta parte de aquí viven los Talishi. Esta parte norte de Irán viene siendo el Azerbaiyán meridional. También aquí hay azeríes. De hecho, también dentro de Azerbaiyán hay muchas personas, como les llaman, iranias, o sea, de estos persas, que son el núcleo principal de Irán, que hablan farsi y que son de religión del Islam chiita. Ajá. Aquí abajo Irán tiene a Arabistán, que es un pequeño núcleo de personas de origen árabe. Recuerden, ellos son persas, los árabes son principalmente de esta región. La gente de Arabia Saudita en general son de musulmanes sunitas. La gente persa de Irán son musulmanes chiitas. También eso les genera ahí un conflicto y una rivalidad regional muy importante. También entendiendo que Arabia Saudita es amigo de Estados Unidos y tiene buenos comercios con él con el petróleo, pero Irán no. Aquí en esta parte de Irán es parte de Baluchistán. Ya en uno de los videos anteriores mencionaba a los Baluchi, que ellos quedaron sometidos aquí básicamente porque los ingleses los ignoraron al momento de repartir el terreno. En esta parte norte de Irán viven turcomanos, o sea, gente de origen túrquico. Los túrquicos son originarios de las estepas centrales de Asia y es la gente que le da origen, o de donde proviene la mayoría de los habitantes de la actual Turquía. Ajá. Y también un pequeño grupo de ellos que por diferentes cuestiones pues no se puede mencionar libremente su nombre, pero también hay gente de origen túrquico que vive aquí. Pero, entonces, si tomamos en cuenta todo ello, y sobre todo los kurdos, pues tenemos una oposición muy fuerte dentro de Irán. Irán es un país que desde hace 2 años ingresó a los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, lo que significa BRICS, y ahora tiene un más. Ese más es por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán. Es un bloque muy importante, el cual acumula más de la mitad de la población del mundo y más de la mitad del PIB mundial. Ajá, Irán es un país que, como se sabe desde hace muchos años, tiene tratos comerciales importantes con China. De hecho, él y Venezuela son muy importantes para surtir de petróleo a China, que con toda su población y su industria, pues consume una gran cantidad de petróleo, de carbón y, bueno, sabemos que los combustibles fósiles son altamente contaminantes y aunque se habla de una transición energética dentro de este país, pues realmente lo que contaminan es muchísimo. Obviamente el que más contamina de todo el mundo per cápita es Estados Unidos, eso no cabe duda. Entonces, por eso Irán es una pieza importante dentro de esto, que es horrible decirlo, pero dentro de este tablero de ajedrez mundial, ¿no? Espero que lo mencionen así porque las personas no son objetos ni piezas que puedes sacrificar como si fueran peones de ajedrez. Irán es un país con importantes yacimientos de petróleo del mundo. Está en el top 5 de países con mayores yacimientos, recordando que el número 1 es Venezuela. Entonces, Irán
Por eso es tan importante dentro del liderazgo de su región, como un país miembro de la Liga Árabe, miembro de la OPEP y del BRICS más. Y el odio que Irán le tiene a Estados Unidos no es gratuito. Ajá. En 1953, Estados Unidos y Reino Unido convencen al entonces Shah Mohammad Reza Pahlavi de Irán, deshaciendo el Congreso. Irán queda entonces bajo el gobierno del Shah, apoyado por armas e inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, o bueno, Inglaterra, hasta 1978, cuando estalla la Revolución Islámica, que es la que le da pie al actual Irán, el actual Irán antioccidental y con un odio férreo a Estados Unidos, comandado por los ayatolás. Los ayatolás son las principales figuras religiosas dentro del Islam chiita. Entonces, por eso cuando se refieren a Irán, se refieren como el régimen de los ayatolás, y ahí también tenemos mucho de retórica y propaganda, porque cuando decimos régimen, ya no estamos hablando de un gobierno, ya estamos dando a sobreentender la idea de que hay una autocracia, de que hay un poder absolutista que somete a la población, el régimen de Moscú y demás, pero casi no le dicen así al régimen de Washington, o hay gente muy ignorante que cree que Trump no es fascista. Irán tiene a su presidente, que es la figura por la cual se vota, pero los ayatolás siempre están ahí. El primer ayatolá fue el ayatolá Khomeini y el actual ayatolá es el ayatolá Jamenei, que ellos son, insisto, quienes ostentan el poder detrás del poder dentro de Irán. En Irán existe algo llamado la policía de la moral, lo cual se contrapone contra las minorías étnicas, porque, por ejemplo, los kurdos no son en su mayoría musulmanes chiitas. Dentro del Islam, los chiitas son los más conservadores. Si vamos a hablar de falta de libertad de expresión, de persecución a periodistas y de sometimiento a la mujer, pues Afganistán, que es un estado prácticamente fallido, pues es herencia de cuando Estados Unidos lo interviene a principios de este siglo. Arabia Saudita es amigo de Estados Unidos, y Arabia Saudita es bastante peor en esos rubros que te mencioné que Venezuela. Pero Arabia Saudita no lo interviene, porque Arabia Saudita se lleva bien con Estados Unidos y le cede su petróleo. Por eso Arabia Saudita permite, cuando los aviones de los locos sionistas israelíes o sus drones te trasladan hacia Irán, pues él permite libre tránsito y él no se mete. Y al contrario, cuando Irán atacó a Israel, fue una coalición de países las que evitaron que Irán básicamente borrara del mapa a los sionistas. Pero bueno, entonces Irán, por eso es tan importante, porque está justo en el centro de Asia, porque es un país con grandes yacimientos de petróleo, porque es un país claramente antioccidental, porque recuerda lo que le hizo a Estados Unidos y cómo le robó su petróleo durante décadas, y porque es de los principales aliados de China y de Rusia. Por eso es tan importante. Lo que vemos dentro de Irán son protestas legítimas que tienen que ver sobre todo con el alza de productos, lo cual también se vincula con algo que los iraníes, igual que gente de Pakistán o de otros países, como pueden ser también varios países del centro-sur de África, como Zambia o Zimbabue, están pagando, y tiene que ver con el cambio climático. Irán, además de cuestiones económicas que tienen que ver no solo con corrupción o una mala administración que pueda haber dentro de sus países, que es lo mismo que mencionamos en Venezuela. Lo que le pasa a Irán es una pinza que lo comprime y que viene de las sanciones que Estados Unidos le impone al país y a cualquier otro país que comercie con Irán. O sea, un bloqueo, no tan feo como el de Cuba o Venezuela, pero es un bloqueo. Eso, combinado con la sequía, que al no llover obviamente produces menos alimentos, es lo que está llevando a la actual crisis en Irán, que ha afectado principalmente a la clase media. Ahora, eso en un marco, en un contexto, como vemos en el mapa y como te explicaba, donde dentro de Irán hay kurdos, talishis, turcomanos, baluchis, árabes, pues es un caldo de cultivo perfecto para un levantamiento y algo parecido a lo que llamamos revoluciones de colores. Estas revoluciones que se dieron en Europa del Este cuando ya venía en decadencia el bloque socialista europeo y sobre todo el control dentro de la Unión Soviética. ¿Cómo se dan las revoluciones de colores? Parece medio fantasioso, pero bueno, quiero pensar que si has observado el panorama internacional, sabes que no estamos inventando cosas cuando decimos que Estados Unidos, y en el caso de Irán también el Mossad, esta inteligencia israelí, tienen infiltrados dentro de esos países que son los que aprovechan estos momentos de inconformidad e inestabilidad para hacer que la gente empiece a protestar, empiece a luchar y trate de derrocar al actual régimen. El régimen o el poder de los ayatolás, que te repito son realmente quien controla Irán. Irán efectivamente es un país en el cual falta mucho trabajar en libertad de expresión, en igualdad entre las personas, sin importar su sexo o su origen étnico. Es un país donde no hay mucha libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero eso mismo lo encontramos en muchos otros países y Estados Unidos y Europa no los bloquean y no los intervienen. ¿Por qué intervienen a Irán y a Venezuela? Por su petróleo, que es una parte también muy triste de estos países que tanto Irán y Venezuela tienen. Parece que ellos solo tienen dos caminos. El camino de un gobierno opresor con las garantías individuales, que en el caso de Venezuela se habla que se ha favorecido a cierta gente que era muy pobre o miserable antes del régimen chavista, pero a otros les fue quitando bienes o pues de una vida un poquito más holgada y cómoda, lo somete a menos recursos, ¿no? En Irán, insisto, todo con un poder muy férreo del gobierno, pero no hay un punto medio donde el país pueda aprovechar
sus recursos naturales, promover su industria y buscar mejorar el bienestar en general. No, parece que está o esos gobiernos que tienen o caer en las manos del monstruo, como dicen los cubanos, caer en las manos de Estados Unidos por el poder y los intereses de Estados Unidos en esos países por sus recursos minerales. Ese es el gran problema que tienen esos dos países, ¿no? Que no hay un punto medio, algo que tú digas, ay, vamos por aquí. Y si a mí me preguntan, caer en las manos de Estados Unidos o tener un gobierno que te va a dar cierta estabilidad, te va a costar trabajo crecer y pues empiezas a protestar, desgraciadamente te va a empezar a perseguir, que eso está fatal. Pero bueno, créanme que es mejor vivir así que vivir bajo el control de Estados Unidos, porque en un video alguien me comentaba, es que preferimos pues quedar unos años o un tiempo bajo el control de Estados Unidos para acabar con el actual régimen que a muchos nos ha perseguido y callado y robado. Y yo lo leía y decía, bueno, pues sí, hay varias caras de la moneda, algunos hablan de una opresión muy fea dentro de Venezuela, otros hablan que pues viven mejor que antes, pero caer en manos de Estados Unidos, y más cuando me dijo ilusamente, unos meses, un tiempo, no, Estados Unidos no va a estar unos meses, un tiempo ahí, Estados Unidos va a estar ahí hasta que te robe la última gota de petróleo y se adueñe de todas tus minas. Eso es lo que va a hacer Estados Unidos. Y siempre que Estados Unidos se retira de un país, como lo vemos en Afganistán, en Siria y en Libia, y en Irak, lo único que deja es devastación, pobreza, gente inocente caída en batalla y daños colaterales, como ahora en Venezuela hubo más de 100 personas tristemente pobres que pasaron a otro plano existencial. Estados Unidos no ha hecho nada, para ellos son, como les digo, simples peones en un tablero de ajedrez. Entonces, eso es Irán. El video pues, me quedó bastante más largo de lo que quería, pero en fin, pues es la información que les puedo aportar. Gracias por llegar hasta acá. Ya saben, cualquier comentario es bienvenido, de preferencia con respeto y fomentando el diálogo. Y pues nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.